cuando no valoramos a los demás, nos volvemos orgullosos. Nos distanciamos cerrando las puertas a cualquier relación, especialmente aquellas que requieren mayor cercanía. Incluso cuando, reconociendo el valor de otra persona, nos olvidamos del nuestro, caemos en exactamente lo mismo, porque nos sentimos no merecedores. Resultado, ni nos dejamos querer ni expresamos cuánto amamos. Frente a esto, Jesús y Juan el Bautista nos enseñan lo importante de 3 actitudes: humildad, apertura y búsqueda. Veamos de qué se trata en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Después de ver este video, te recomiendo leer atentamente nuestro texto base, Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. 5 versículos cargados de lecciones. La primera es la humildad. Recuerdo que mi primer jefe era estricto en el trabajo, pero frecuentemente bajaba de su oficina y dialogaba con nosotros de la vida. Jugábamos vóley después del trabajo o almorzaba con nosotros con la misma naturalidad con la que lo hacía con otras personas. Lo respetábamos, pero también lo apreciábamos. Era humilde. Esto mismo, pero en una dimensión infinitamente mayor, ocurre en el texto bíblico de hoy. El Dios del universo viene hasta su pueblo. En este capítulo 3, despojado incluso de la ternura del bebé de Belén. Tiene la apariencia de cualquiera y viene a bautizarse en medio de una multitud de pecadores. ¿Puede haber mayor humildad? Es que Dios siempre quiso restaurar la relación con su amado pueblo, y en su sabiduría determinó que renunciar a su merecida gloria lo haría posible. Es decir, toma la iniciativa de la humildad. Pues bien, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros para reparar las relaciones que traemos rotas? Me refiero a que sigues esperando que sean tus padres ancianos los que te pidan perdón, que tus hijos sean más maduros que tú y te llenen de honores que no te has ganado. Que sea siempre tu esposo el de la iniciativa en la reconciliación conyugal. Bueno, si Dios hubiera pensado y actuado así, la salvación no habría sido posible jamás. La segunda lección, apertura. Juan Bautista era humilde, vivía con austeridad y aunque muchos creían que era el Mesías, él reconocía que no lo era. Era solo el precursor. Se sabe valioso, pero se ubica donde le corresponde, porque ser humilde no significa restarse valor, sino en todo caso no sobrevalorarse ante los demás. Sin embargo, la humildad no es suficiente. En el camino de Dios se necesita también apertura de la mente y del corazón. Y el texto nos habla o nos revela 2 tipos de apertura. Una horizontal, es decir, hacia los demás, y otra vertical, es decir, hacia Dios. Juan tiene una gran apertura horizontal. Como profeta conoce detalles del plan de Dios que el pueblo no, y no mezquina esa información. Se abre hacia el pueblo y le ofrece cuanto sabe. Es un canal abierto. Esa actitud de apertura hace auténtica la humildad. Que seas humilde no significa que renuncies a alcanzar títulos académicos, un puesto laboral importante y una buena posición económica. Por el contrario, la humildad con apertura nos hace generosos. Logra que tu educación sea para enseñar, tu trabajo para edificar a alguien más y tu dinero para generar alegrías también en otros. Pero también se necesita una apertura vertical. Esta es respecto de Dios. Y aquí Juan parece flaquear. Bueno, ¿cómo es posible que un profeta flaquee en cuanto a la apertura hacia Dios? No nos escandalicemos tanto con el pobre de Juan. Hay muchas cosas que no comprendemos de Dios y que las asumimos a nuestro modo, por muy creyentes que seamos. Y cuando Dios nos corrige, nos aferramos a nuestra idea. Algo de eso le pasaba a Juan. Fíjate, Jesús viene para que Juan lo bautice, pero Juan replica: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? A Juan le parece absurdo lo que está pasando. Notarás que Jesús tuvo que explicarle que ese es el plan del Padre y debe ejecutarse por absurdo que parezca. Afortunadamente Juan entendió y terminó por abrirse al plan de Dios. También a nosotros suelen parecernos absurdos los mandatos de Dios. Por ejemplo, sobre perdonar. Solemos decir: ¿pretendes que yo te pida perdón cuando debe ser tú quien debe pedírmelo?
Nos encerramos en la idea de que sea el otro siempre quien tome la iniciativa, haciendo imposible una reconciliación sincera. Jesús nos pide apertura para comprender que hacer las cosas al modo de Dios nos conviene más para ser felices. Tercera lección: búsqueda. Volvamos al versículo 13 y subrayemos la acción de Jesús. Dice el texto que Jesús viene. Y para estar ahí a Jesús le ha costado moverse desde la humildad de Belén para huir a Egipto, retornar a Galilea, crecer, trabajar y ahora dejar su taller en Nazaret para trasladarse al río Jordán con tal de encontrarse con el pueblo. Es que el que ama busca. Del otro lado, Juan estuvo en el desierto y vino al río Jordán para lo mismo. La búsqueda constante es el resultado natural de una humildad, pero con apertura. Ninguna esposa saldrá a buscar el diálogo con el marido si continúa encerrada en sus propias ideas y, entre comillas, razones. El orgulloso, la orgullosa nunca buscan. El humilde, en cambio, se abre y siempre sale al encuentro. Tal vez no siempre encuentre lo que busca, pero siempre estará más cerca. Esto se aplica a cualquier relación, inclusive la que tenemos con Dios. Humildad, apertura y búsqueda. ¡Qué grandes actitudes! Grandes y urgentes. Tan urgentes que sé que ahora mismo estás pensando en cuánto las necesitas para reiniciar o curar tu relación con tus hijos o con tu madre, con tu esposa o con tu suegro, con tu amigo o con tu jefa, contigo mismo o con el Creador. Es hora de ejercitar estas actitudes para que, como con Jesús, el Padre del Cielo también pueda decir de ti y de mí: este es mi hijo, mi hija, en quien me complazco. Bendiciones.